Bueno, buenos días, ¿cómo están chicos y chicas? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenme de qué escuela son. La 16. La 16, ustedes vinieron caminando, son de acá cerca. ¿Y los que vinieron en micro? El Eva Flores. Uno solo, a ver, pues. Eva Flores. ¿Tierra de Buenos Aires? No, Integral Buenos Aires. Integral Buenos Aires. ¿De dónde? ¿Qué barrio? Nuevos Aires. ¿De dónde? Montecastro. Montecastro. Ah, muy bien. Muy bien, hinchas de Albois, casi seguro. Bien, bueno, bienvenidos. La 16, el Integral Nuevos Aires. No sé si habrá alguien más de otra escuela suelto. Sí, allá, a ver. El ESBA. El ESBA, que es de acá cerca también. Flores, están Flores. De Flores, muy bien, 3 colegios, espectacular. Bueno, una alegría, la verdad que cuando se llena así es muy lindo. ¿Todos leyeron? Sí. Muy bien. ¿Y les gustó? Sí. Bien, bueno, para eso escribe uno, ¿no? Para que lean y si les gusta, muchísimo mejor. Si además después les despierta alguna curiosidad, alguna intención de averiguar sobre esta historia que no hay que olvidar, que es reciente para nosotros que somos grandes, pero que para ustedes por ahí no lo es tan reciente, ¿no? Tienen 10, 12, 15 años y esto pasó hace 40. No sé, alguno más grande tendrá 15. De paso pregunto, ¿qué grados son? Séptimo. Séptimo, allá los de ESBA, ¿también séptimo? Sí. ¿Y los del Integral? Séptimo. Ah, bien, entonces tienen 12 o 13, está. Ya pensé que eran de secundario. Bueno, entonces la idea es, si ustedes leyeron y tienen alguna curiosidad, alguna pregunta, si no, yo puedo hablar un rato, pero la verdad es que es mucho más interesante que ustedes me pregunten lo que quieran preguntar. Hay las compañeras y el compañero de acá de la biblioteca, a la que le agradezco por supuesto esta invitación, pasan con los micrófonos y preguntan, o si se escucha, por ahí no hace falta. A ver, vos por ejemplo. Es difícil así porque no sé los nombres. Campera Blanca. Ahí está. Quería preguntar si esta historia fue de verdad y si fue de verdad si vos fuiste a las Malvinas. No, esta historia, como todas las historias ficción, después levanten la mano, ahora contesto y después yo lo señalo. Como todas las historias de ficción, una vez que se convierte en una novela o en un cuento ya deja de ser verdad. Puede estar basado más o menos en historias verdaderas. Lo que tiene de autobiográfico es que sí es cierto que a Mar del Plata, donde yo me crié, donde viví hasta los casi 20, a mi casa, en la calle Roca, llegó un día Eduardo Lalo Manríquez, el apellido es diferente, que era un colimba, ya habrán estudiado que es un colimba, un conscripto, un soldado que hacía el servicio militar en el GADA 601 de Mar del Plata, cerca de Parque Camet, y estaba solo completamente en la ciudad porque no conocía a nadie. Él era de Rawson, eso también se dice en la novela, y venía con una carta de mi tía Julia, que era la hermana de mi mamá. El tema es que ahí empieza la ficción. O sea, el chico que lo recibe no era un nene de 10 años, sino un adolescente de 16, yo tenía 16 años. Marcela era mi hermana chiquita, no había una Marcela con quien tener una historia de amor porque no existía. También es diferente la familia que yo describo en la novela. Así que no, además te contesto, no fui a la guerra porque tenía 16. No, los más chicos que fueron tenían 18, 19. A ver, ahí, compañeros. Vamos pasando. Claro, ahí pasa más fácil que pasen las chicas con el micrófono y listo. Tienen que prender y hablar.
Uno de ustedes y después pasamos del otro lado. Ahí. Se lo va pasando. Claro, a ver. ¿Qué te llevó a hacer la novela? La novela surgió de un pedido. Esto es importante comentarlo para que se sepa además un poquito cómo funciona la industria editorial. Muchas veces, en general las industrias culturales, ¿no? La pintura, la música, muchas veces al músico, al escritor, al pintor se le ocurre algo porque sí, lo escribe, lo ofrece, lo escribe o lo compone o lo pinta y tiene éxito o no. Muchas otras veces hay un pedido previo, ¿no? Le piden a un músico la música para una película o porque piensan que lo que funciona es tal cosa o tal otra. Y con los libros pasa parecido. La editorial Norma, que editó esta colección, donde comparto con Federico Lorenz y Margarita Mainé otros 2 libros, que son para distintas edades, me llamó una editora, 2 editoras, y tuvimos una charla y me dijeron que tenían ganas de hacer esta colección y si yo quería escribir sobre Malvinas. La verdad que me tomó de sorpresa, no era una cosa que yo hubiese pensado solito. La verdad es que he escrito montones de libros que se me ocurrieron a mí porque sí, pero sobre Malvinas no se me había ocurrido nada. Y me encantó la propuesta porque además me sacó del eje. Yo cuando pensaba en Malvinas pensaba en adolescentes, porque yo era adolescente durante la guerra. Pensaba en literatura juvenil, no en literatura para preadolescentes o chicos de la primaria. Y eso me propusieron. Y bueno, tomé el desafío y escribí en poco tiempo porque me encantó la idea y recordé a Lalo, e inventé esa historia con Marcela, investigué las cosas de la guerra, hasta las cosas del Mundial del 82, montones de cosas que las tenía apenas recordadas. Así que de ahí salió la idea de escribir Las sonrisas perdidas. De este lado, hacemos uno y uno. Ah. Igual acá tenemos otro micrófono, no hay problema. Perfecto, muy bien. Ahí está. Mi duda es si el personaje de Leo está inspirado en vos. Sí y no, porque como yo les dije, yo en el 82 tenía 16 años, o sea, no era un nene de 9 o 10 o 11 como tiene Leo. Pero sí traté de recordar cómo era yo a los 10 o 11, así que levemente inspirado. Acá la niña de la campera blanca que yo le había dicho y no, al final no hizo. Ah, ya hiciste la pregunta. No, ¿Tenés otra? Ah, bueno, entonces por allá. Ahora ya volverá. ¿Por dónde Donde vos digas, elegí vos, si no van... Bueno, vamos a buscar. Claro, vos andás pasando. A ver. Hay, me le acerqué un montón, perdón. ¿Hay o va a haber una continuación de la historia tipo con Leo un poco más grande que esté de novio con Liliana o hay tipo una continuación postguerra? No, no creo. Sé que en general me preguntan eso con esta y con otros libros. Con esta ya fui a algunos colegios y con las otras novelas también. Mira, pasa algo curioso. Los lectores que leen se entusiasman con la idea de seguir, ¿no? Con la saga. Que después, ¿qué pasa con Leo y Lili? ¿Qué pasa con Lalo y Marcela, etcétera? Pero después, mirá vos qué contradicción, en general, las segundas partes, las veces que escribí continuaciones, no pasa nada, o sea, no hay muchos lectores. Entonces las editoriales no están, ni yo tampoco, muy entusiasmados con escribir segundas partes si no va a haber lectores. Las primeras partes funcionan, las segundas como que poca gente se decide a leerlo. Y además me parece en este caso que el libro ya está terminado, o sea, la historia es Malvinas. La historia es, digamos que el cierre más fuerte es el discurso de Marcela, recordemos a los soldados, recordemos a los chicos que fueron
llevados en condiciones paupérrimas a perder una guerra y a perder las sonrisas y a perder la vida, etcétera, y ya está, terminó ahí. Muy ansioso muchacho por acá. Está muy bien, a ver. Está queriendo preguntar. Estamos en el medio. Sí, tener no importa. paciencia. Somos unos Ahí va. cuantos. Ah, la tenés preparada, el celu, a ver. ¿Quién fue o es Eduardo Marquínez? Fue. Pone como Lalo. Lamentablemente falleció joven, a los 50 y pico, en Rawson. Lo alcancé a volver a ver. Yo tengo familiares, bueno, como mi tía, que tampoco está más, pero tengo un hermano mayor, tengo sobrinos, etcétera. Y una vez que viajé de vacaciones, me fui a la casa. No sé si se recuerdan el detalle de que él jugaba en Germinal, un club de Rawson. Tengo en casa guardado un mate que me regaló con el escudo de Germinal. Pero bueno, se murió al poco tiempo. Ya estaba medio enfermo. Y era un deportista, era un tipo bárbaro. Bueno, se enfermó y se murió. Y digamos que lo vi, conviví con él un año y me sirvió para hacer esta novela. Obviamente no es, siempre lo aclaro, está basado en él, no es él. Y la otra pregunta. Dale. ¿Vos, privadamente, Sí. querrías ir al Malvinas algún día? Mira, la verdad es que nunca se me había ocurrido hasta que escribí esta novela. Y hasta que había leído libros sobre, por ejemplo, hay uno de cuentos que me encanta que se llama Las otras islas, que lo había leído Nunca estuve en la guerra, de Franco Baccarini, había leído Los pichiciegos, o sea, literatura, no periodismo. Pero cuando escribí y investigué para esta novela y cuando leí Postales de Malvinas de Federico Lorenz, me dieron ganas. Vi las fotos, leí lo que él cuenta de la vida cotidiana. Me parece que debe ser muy interesante. Me encanta. Gracias. De nada. ¿Qué enfermedad tenía Lalo? Cáncer. Habla más fuerte. ¿Lalo realmente perdió su sonrisa? No, porque es un personaje. El personaje de la novela, sí, y eso es una metáfora, ¿no? Vuelve muy triste, porque vuelve de convivir con la muerte, con el miedo, con el hambre, con el frío, como volvieron los chicos de la guerra. Por eso es Las sonrisas perdidas. Metaforiza las vidas perdidas y por supuesto la alegría perdida. Pero bueno, siempre hay esperanza. Recién el compañero que está filmando me decía que está haciendo un documental con excombatientes de la zona de Morón y hay gente que está muy bien y que se repuso y está contando su historia bien. Otros desgraciadamente no pudieron. Así que en el caso de Lalo, que es un personaje, insisto, él volvió muy triste pero con una esperanza, va a ser papá, está enamorado, Marcela está enamorada de él también, y bueno, es de esperar que tengan una vida más o menos linda, que mejore su situación y que vuelva a sonreír. ¿Dónde andamos? Acá, compañero de buzo blanco, gris. Dado que tú conociste el de Rawson, Sí. que fue Lalo, si Sí. él te contó sus experiencias. Él no fue a Malvinas, eso es lo que les digo, que eso es lo que confunde a veces la ficción y la realidad. Para tomar las experiencias de la realidad, lo que hice fue leer, por ejemplo, un libro de Marco Cittadini y Graciela Esperanza, que ahora no me acuerdo el título, pero que son todas
testimonios de chicos y de oficiales que estuvieron peleando. Entonces yo tomé, por ejemplo, esa escena que dicen que se escuchan los pasos sobre las chapas del pozo, eso lo leí. O la cuestión con la comida que no llegaba o que llegaba fría, o de que robaban la comida, todo ese tipo de cosas, los leí de testimonios. Vi películas documentales y vi películas de ficción. O sea, me informé para no decir cosas que no fueran reales, ¿no? Que fueran demasiado alejadas de lo que pasó en las islas. ¿Usted tuvo algún familiar que fue a la guerra? ¿Si tuve qué? Perdón. ¿Algún familiar que fue a la No, guerra? familiar no tuve. Tuve un vecino del barrio que era el más grande que yo y el hermano mayor de mis amigos, los mellizos, que volvió más o menos, pero volvió. Y después no, personalmente no conocí a ninguno. Gracias. A pasarle acá el micrófono a la compañera que acá en el medio que quería hacer. Muy bien, de la 16. ¿Qué sintió haciendo el libro? Linda pregunta. Mira, sentí primero mucho entusiasmo, porque la verdad que si bien no se me había ocurrido por mí mismo, cuando me lo propusieron me encantó. Sentí una sensación de mucha responsabilidad, porque no es lo mismo contar yo escribo para chicos chiquitos, para chicos más grandes, historias de amor, historias de fantasía total. Escribir una fábula con animalitos, no pasa nada, el elefante, el hipopótamo charlan y bueno, los chicos se ríen y se acabó. Pero acá estaba metiéndome con un tema muy serio, que iban a leer chicos que por ahí nunca habían hablado del tema Malvinas. Entonces sentí eso, que tenía que ser muy serio, que tenía que ser muy responsable, que tenía que entretener, porque espero que la novela no los haya aburrido, pero no podía ponerme a pavear, tenía que ser una novela seria. ¿Lalo y Marcela realmente eran novios? No, en la vida real no. En la novela sí. En la vida real Lalo era un muchacho de 18 años y Marcelo era una de 8, ¿no? Pero bueno, ustedes me parece que se ríen porque no están viendo que hay una diferencia entre ficción y realidad. Yo tomé a una historia real, pero a ver, Leo no existe. Marcela la tomé a mi hermana como un personaje proyectándola hacia una chica que está terminando la secundaria, pero no existe. Es un personaje de ficción, ¿entienden eso? Entonces, por eso no, se ríen, pero no piensen que había ahí un noviazgo de un muchacho y una nena, ¿no? Eso no existió. Yo tengo algunas preguntas. Dale, a ver. Una es las cartas que Lalo escribía cuando estaba allá en Malvinas. Esas cartas están basadas, si Lalo de la vida real les llegaba cartas. No, eso es todo invención mía. Okay. O sea, eso es ficción pura. Yo escribí esas cartas. El poema que dice a Lalo, que le pusieron acá en la novela, ¿a qué te basaste o qué significa el poema? ¿Hay un poema? No me Sí, acuerdo. acá, cuando se lo dedicaste a Lalo, Ah, cuando se lo dedicaste a Lalo, que dice a memoria de Eduardo Lalo Martínez: frente a la playa, mientras el mar hace cantar el predegullo, descubro que la única patria es la memoria. bien, pero eso no tiene una firma. Federico Lorenz. Federico Lorenz. Eso obviamente lo escribió Federico Lorenz. Eso se llama epígrafe. Es cuando
escritores ponen una frase no solamente para hacerse lo lindo, que está ahí algo que leí, una cosa buena, sino porque indica más o menos cuál es la idea de la novela. Y yo creo que esa frase la describe: la patria es la memoria. Entonces, como yo había leído un libro de Federico que decía esa frase, y como además le iba a pedir que escribiera el prólogo, porque es el principal investigador e historiador que sabe sobre Malvinas, por eso puse ese epígrafe. Que parece una poesía, pero no es, ¿eh? Por eso me confundí. Es un párrafo extraído de su texto. A ver allá el compañero. Hola, hola. Una pregunta. ¿Cómo te sentiste escribiendo el libro en general? En general me siento muy bien, es una de las cosas que más me gusta hacer, si no la que más. O sea, me encanta escribir, lo hago desde hace 30 años por lo menos, más, en realidad empecé en la adolescencia, 40. Así que me siento bárbaro. Es más, cuando no escribo me siento menos bien, digamos. Cuando estoy sin escribir algo, estoy como medio perdido. Vieron que dicen que el trabajo dignifica. Yo creo que mi trabajo fundamental es escribir, y cuando estoy escribiendo estoy como más centrado, más contento, con más ganas de levantarme, con más entusiasmo. Me gusta mucho. Bueno, me acaba de... Mi pregunta es si vos qué querías expresar con el libro, qué querías proyectar en las personas que lo leyeran. Y un poco eso que leyó tu compañera recién con el epígrafe, que la patria es la memoria, que lo fundamental es no olvidar, más que nada porque cuando los chicos volvieron de la guerra, hubo muchos años de ninguneo, ¿no? de ocultamiento. Hoy ustedes, que son chicos, ven que se cumplieron 40 años de Malvinas y la Biblioteca del Congreso hace este ciclo, tiene una muestra, no sé, el presidente hizo un acto especial, hubo movida por todos lados. Hace 10, cuando se cumplieron 30, fue mucho menor. Hace 20 no pasó nada. Hace 30, cuando se cumplieron 10 años, ni se enteró nadie. Y cuando volvieron, fueron como ocultados. Entonces, a eso me quería referir yo fundamentalmente, que hay que recordar, porque es importantísimo. Primero, porque la causa es justa. Segundo, porque esos pibes fueron víctimas de una locura, de un gobierno ilegítimo, de una dictadura. Entonces, por eso, eso es lo que yo quería hacer. Ojalá haya salido. Además, contar una historia, ¿no? 2 historias de amor, las 2. Sí, habla. ¿Qué te llevó a conocer a Federico Lorenz? Me encantó. Yo lo conocía porque hace muchos años él dirigió una colección que se llamaba La historia se hace ficción, y me había pedido un cuento sobre sobre Belgrano y el éxodo jujeño. Así que habíamos charlado, pero no éramos amigos ni nada. En cambio ahora sí, nos hemos encontrado varias veces y estamos proyectando un libro para el año que viene. Después allá en el fondo hay un compañero que levanta las manos todo el tiempo, ese de campera azul. Bien. A ver vos, dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál fue la parte que más te gustó del libro? La primera, mira, una de las partes que más me gusta, ya que hablé recién de Federico, es algo que le tomé prestado, por así decir, de un cuento que les recomiendo mucho, que se llama El día que en Madrid se acabó el pan. Así se llama el cuento de Federico, y yo tomé la anécdota. Obviamente no, es distinto, ¿no? Pero eso es una anécdota real. Cuando los soldados
que venían en el Canberra, bajaron en Puerto Madryn, en el puerto. Los militares a cargo de la zona los metieron en camiones e iban medio ocultos. Y la gente se enteró. A los pibes les habían hecho creer que la gente los iba a chiflar, o a apedrear, o a abuchear, o sea que la gente estaba enojada porque habían perdido. Y todo lo contrario, la gente detuvo los camiones, eso fue muy emocionante, y se acabó el pan porque todo el mundo quiso ofrendarles un sándwich, algo, y bueno, ese me parece que es uno de los capítulos que más me gusta. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? No mucho, porque me entusiasmé, me lo propusieron y me puse a escribir casi enseguida y debo haber tardado unos 4 meses más o menos. Sí, dale. Primero allá y después vos, listo. Dale. El muchacho de la campera azul. A ver. Hola. ¿Cómo estás? La pregunta es que si te gustaría hacer una historia, otra historia, pero bélica. No, para nada. ¿No te gustaría? No, justamente yo lo que no quería era que esto se confundiera con una historia bélica. No me gusta la guerra, no me parece piola, no quería confundir en ningún momento que se sintiera que era una reivindicación de lo bélico. No, para nada. Tuve que ponerlo porque también me parece que era importante que se supiera lo que pasaba, lo que padecieron esos chicos, la noche iluminada por los bombardeos, el ruido y todo lo demás, aterrador, pero no, la cosa bélica no me gusta. Y la otra pregunta que tenía para hacer es que si te gustaría hacer otra historia, pero más relacionado a tu vida personal o algo parecido. Tengo algunas donde meto algo de mi vida personal, incluso en relación con la historia. Por ejemplo, hay uno que se llama El que nos salta es un holandés, que está ambientado, ubicado en los años 78 y 79, un poco antes de la guerra, cuando acá hubo el Mundial de Fútbol del 78 y después el Mundial Juvenil de Japón, que fue utilizado. Yo tenía 12 o 13 años y el personaje de la novela ese sí es muy parecido a mí, es bastante autobiográfico. A veces hago esas cosas. Dale. ¿Volverías a escribir algo sobre Malvinas? Podría ser, pero debería ser algo distinto. Tengo un cuento, pero que lo había escrito antes y que quizás se publique, un cuento de terror, con un chico que está mal de la cabeza y que tiene relación con Malvinas. Por ahora no se publicó, quizás se publique. Y como se me ocurrió de ese, podría ser otra cosa. Sí, podría ser. Y otra cosa. Dale. Qué nervioso. Cuando escribiste el libro, sí, ¿tenías buenas expectativas sobre él? Mira, lo que ha pasado con el libro superó mis expectativas por lejos, por suerte. Yo pensé que el libro iba a funcionar, o sea, que iba a haber lectura. Un amigo escritor y editor me dijo, mira, Malvinas en general, hasta ahora editorialmente nunca funcionó mucho, los libros de Malvinas no se venden. Y fue un boom. No solo el mío, por suerte, todos los que han escrito sobre Malvinas este año, los que yo sé por lo menos, fueron exitosos. Y esto es lo que dije al principio. Hoy, a los 40 años de la guerra, hay una política de Estado que es recordar Malvinas, y eso influye. Entonces, La tía la guerra de Paula Bombara, La lista de Verónica García Ontiveros, mis dos compañeros, Margarita Mainé con El secreto del abuelo y
Federico Lorenz con postales de Malvinas. Todos están, esos son los que conozco, me dicen que sí, que pasa lo mismo que con el mío, que hay mucha lectura en muchísimos colegios. Muchas gracias. No, de nada. Para Dale, tu turno. el romance de Leo y la francesita, creo que se llama Liliana, Sí. ¿te inspiraste en vos o fue algo que inventaste? No, ojalá, eso fue un invento. No tuve ninguna Lili cuando estaba en sexto grado ni nada. Pero la historia es linda. Me encantó a mí pensar en esa cordobesita que es un personaje lindísimo, ¿no? Porque es contradictoria, tiene un apellido inglés, como es hija de un inglés típico, es rubia, pero es cordobesa, chispeante, chistosa, a la vez es estudiosa y nada, ojalá en la próxima vida conozca una Lidia en séptimo grado y me anime a decirle algo. Creo que anda por arriba el micrófono, ahora volvemos. ¿Dónde está? Allá, el de la campera azul. Para eso estamos. ¿Por dónde andaste? Ahí va, Espero que no me como 10 para elegir. La próxima, esta la sé. Buenos días, hola. ¿Dónde estás? Ahí estás, dale. Mi pregunta era, ¿qué pensaste o cómo te sentiste cuando te enteraste que había una guerra? Uy, fue como para todo el mundo, seguro si le preguntás a tus profes o a tus papás si estaban... Hay papás que por ahí son muy chicos, pero todos fue como una conmoción porque no lo esperaba nadie, fue una sorpresa. Yo me acuerdo que llegué al colegio, estaba en cuarto año, les conté, llegué al colegio a las 7:30 de la mañana, que era el horario de entrada, pleno invierno, en abril en Mar del Plata, hace un frío bárbaro, y no invierno, otoño, pero en Mar del Plata siempre hace frío. Y ahí era como un revuelo en el... Vieron que antes de entrar al colegio, sobre todo en la secundaria, uno se junta en la vereda o en el kiosco, y después en el hall del colegio otra vez, todo el mundo hablando de eso. Y yo me enteré ahí, no había puesto la radio en mi casa, en el colectivo tampoco nadie hablaba de nada, y cuando llegué al colegio me enteré, tomamos las Malvinas y qué sé yo, y era un ruido bárbaro y era sorprendente, ¿no? ¿Quién iba a esperar semejante cosa? Chao. ¿Dónde? Allá. ¿Llegaste a conocer a Federico Lorenz? Sí, es amigo. Lo entrevisté hace poquito en un ciclo que hago de encuentros con escritores, con gente así como... Pero esa vez yo era el entrevistador y estamos escribiendo juntos algo. ¿Y cómo viviste la guerra? ¿Cómo viví la guerra? Muy también contradictorio, porque yo era uno de los... creo que minoría, a pesar de que era pibe, ¿no? Tenía 16 años, tenía compañeros que se habían anotado como voluntarios, no los iban a llamar, pero estaban entusiasmadísimos. Yo era uno de los que estaba convencido de que era una locura, a pesar de que era chico. Y vieron que al papá, como al personaje del papá de Leo, le pasa algo parecido, él discute con los tíos. Bueno, a mí me pasaba que mucho no se podía hablar porque te veían mal, era como si fueras antipatria o algo, una pavada así, pero yo creía que era un disparate. ¿Me escucha? ¿Dónde está? Acá. Ah, bueno. ¿En qué te inspiraste para hacer el discurso de Marcela? Y eso digamos que la novela me fue llevando hasta ahí y tuve que... me imaginé, recordé en cuarto año, me tocó en el colegio que me imaginé, en el Nacional Mariano Moreno de Mar del Plata, me imaginé el salón y recordé cuando yo di la despedida de cuarto a quinto. Nada que ver, ¿no? Porque era un saludo, pero me acordé de esa situación y bueno, después es trabajo, corregir, tratar de que sea la voz
de Marcela, que es diferente de la del narrador, o la del Lalo, o la de Leo. Mechar la escena con el bebé que está esperando, ser un poquito realista, porque es difícil que, por lo menos en esos años, antes de que leyeras algo en público, te lo leían previamente. Entonces los chicos hacen esa suerte de trampa que la dejan, la que va a hablar le dice voy a ceder mi lugar a Marcela, y Marcela lee su discurso. Ok. Bueno, ¿algunos de tus familiares se interesaron en Malvinas alguna vez? No, no especialmente. O sea, obviamente en el 82 todos escuchábamos la tele, escuchábamos la radio, leíamos los diarios, sabíamos lo que estaba pasando, pero no especialmente. Dame, compañero. Acá el compañero. ¿De dónde vino el apodo La Inglesita? Bueno, eso es primero porque es hija de un inglés y tiene un apellido inglés. Pero además, yo cuento una cosa que parece mentira, pero es verdad. En el 82, que fue una suerte para el rock nacional, se prohibió la música en inglés y empezamos a escuchar en la radio a Leo Gieco, a Spinetta, a Charlie y demás. Y ocurrió algo, por lo menos en Mar del Plata, ¿no? Que es lo que yo conocía, bastante pavote, y es que le cambiaron los nombres a todo aquello que fuera en inglés. Entonces, por ejemplo, el bar Orión antes se llamaba O'Clock, que quiere decir en punto, es un nombre que no tiene nada que ver con la guerra, pero lo cambiaron, Orión en vez de O'Clock. Y el corralón y venta de materiales de construcción, el Inglesito, que existía en mi barrio, y que tenía el logo era el dibujo de un inglés con la gorrita a cuadros y una pipa, típico, ¿no? El Inglesito, lo sacaron y pusieron el Indiecito. Y le pusieron el dibujo de un indio tipo Patoruzú. Bueno, a mí eso me hizo acordar y bueno, inventé la Inglesita esta y me pareció que estaba bueno el apodo. ¿Otra vez? Tengo 3 preguntas más o menos. 3 tenés, y eso que ya tenías antes, a ver. ¿Es tu único libro educativo o algo así? Si te referís a que es histórico, que es narración histórica, y eso, bueno, las maestras son las que los hacen, o profes los que los hacen estudiar, no es el único. Tengo uno sobre Belgrano, tengo uno sobre San Martín y otro de la Declaración de la Independencia. Sí, por lo menos 4 o 5 tengo. ¿Qué te iba a decir? No sé. Voy a ver que me acuerdo. Alguien que vaya hablando así. Alguien que pase mientras se acuerda cada compañero. Dale, vos. Hola. Hola. ¿Hay alguna cosa que no pensabas escribirla y surgió en el momento? Muchas. Esas cosas ocurren. Uno tiene una idea general, ¿sí? Y después la historia te va llevando. La verdad que lo del embarazo, que es fuertísimo para la historia, yo no lo había pensado de entrada. La historia va a ser este chico que le cuenta desde el presente, y de Mar del Plata, el Leo, y Lalo que se va a la guerra. Después que aparece ese amor con Marcela y cuando ella se encierra a leer la carta y cuenta que está embarazada, eso surgió, la historia me lo dictó, digamos, una cosa así. Yo no lo había pensado previamente. ¿Te acordaste? No, te acompañé. Sí. Voy a hacer la pregunta de un amigo. Dale. Que pregunta si haría un libro sobre fútbol. Sobre fútbol, sí tengo. Yo soy muy futbolero, me gusta muchísimo el fútbol. Y otra pregunta. Dale, para que te termino de contar. Y tengo un cuento que se llama El Partido, que es de un partido de fútbol, y es un libro con varios cuentos, pero el libro se llama El Partido y otros cuentos. Y tengo, participé en un libro que se llama, ¿cómo se llama? Ahora no me voy a acordar, pero que son todos los escritores aparecen con su nombre y la camiseta del club
porque la idea era que fueran hinchas, por ejemplo Fontana Rosa, que de Central, o Convertini, que de San Lorenzo. Entonces cada uno de nosotros escribió un cuento futbolero de su equipo. No me acuerdo el título. ¿Y había otro libro con otro país en general? Bueno, tengo de todo. Tengo uno que se llama Ana y las olas, que también es histórico, y habla de Anita Garibaldi, que fue la mujer brasileña de Giuseppe Garibaldi, capaz que lo escucharon nombrar alguna vez. Garibaldi era un guerrero italiano que participó de la independencia de Italia y pasó un tiempo en Uruguay y en Brasil, y en Brasil se enamoró de Anita Ribeiro, que era una lagunense, un pueblo del sur de Brasil, y se fue con ella a Italia. ¿Te acordaste? Sí. ¿Tú o algún familiar leíste o leyeron la revista Humor? Sí, mi mamá, una ídola, porque ella no era demasiado lectora, pero me hacía leer a mí y me acompañaba. Le había encargado al kiosquero y todas las semanas le llegaba a casa la revista Humor. No me acuerdo si era semanal o quincenal, y me llegaba. Lamentablemente con las mudanzas y demás las perdí, pero tenía toda la colección de aquellos años de la revista Humor. Me encantaba. Una pregunta. ¿Vos, en esa época, vos comprabas el diario, tu mamá o algún pariente? Comprábamos la Humor, como acabo de contarle acá a la compañera, y en Mar del Plata, el marido de mi mamá, porque mis hijos estaban separados hacía bastante, compraba El Atlántico, el que era un diario marplatense, muy similar a Crónica, incluso con el mismo formato y bastante sangriento como Crónica. A él le gustaba ese diario. Bueno, Sí. mi pregunta es que si en tu escuela llegaron a practicar si caía una bomba de la guerra o algo así, por la duda. No, si pasó no me acuerdo, por ahí falté, pero no me acuerdo para nada. Es que pasó algo muy raro, esa pregunta es interesante. Yo no sé, después pregúntenle a sus papás si vivieron la guerra, si acá en Buenos Aires se hizo. Pero es como que la guerra solamente la vivió Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, o sea, las ciudades grandes que hacían apagones y demás de la Patagonia. Pero acá la gente seguía yendo al cine, salía a cenar, los boliches estaban abiertos. O sea, no, es como que la guerra acá era algo lejanísimo. 2. ¿Dónde estás? Hola. 2 preguntas. Dale. 1. ¿Cuál crees que es el mejor libro que escribiste? Ay, no sé, eso sinceramente no sé. Sería injusto si elijo 2 o 3, injusto con los demás. Este me gusta mucho. ¿Esa era? Muy bien. Allá por allá hay varias manos levantadas. Bien, a ver. Bueno, si vos fueras Lalo, sí. ¿Cómo le dirías, bueno, en la historia obvio, cómo le dirías a Marcela que está embarazada? Ella me diría a mí, supongo. Salvo que yo fuera Lalo adivino. Y debe haber sido... Es un sacudón, ¿no? Lalo, encima yendo a la guerra, es una noticia que lo pone feliz. En otro contexto por ahí no, por ahí podría haber sido un problema. Y bueno, la segunda pregunta. No. ¿No? Bueno. ¿Dónde estás? Allá. ¿De qué equipo sos? De River. Una pregunta.
¿Cómo? Acá. ¿Dónde? El fondo. No te veo. ¡Ah, el mismo! A ver. ¿Conociste alguna revista como que hable solo de armas, solo de cosas que se utilizaron en Malvinas? Bueno, fui al museo de Malvinas, vi cosas que hay, he ido a muestras y sobre todo lectura y películas, más que nada, para informarme, ¿no? Para documentarme. En una parte dice que el hijo de Marcela se llama Juan Manuel. Eso. ¿Te lo inventaste vos porque te gustó el nombre o porque está basado en hechos reales? No, esa es un invento total, porque ya les dije, no hubo un noviazgo ni mucho menos un embarazo de Lalo y Marcela. Lo que sí tiene de pequeña realidad lo del nombre Juan y Manuel es que mi abuelo Manuel era empleado de vialidad. Y entonces en mi casa, yo lo sabía por mi papá, sabíamos que el 5 de octubre es el día del camino. Eso existe. Y los empleados, no es un feriado ni nada, pero los empleados de vialidad ese día no trabajan porque es el día del camino. Así que le puse que nació el 5 de octubre y que bueno, inventé lo del tío de Lalo que se llamaba Juan y que lo homenajean con el nombre y ella pone el nombre de su abuelo Manuel. Hola. ¿Cuál fue tu primer libro que hiciste? El primero que se publicó se llama El monstruo de las frambuesas y es para chicos más chiquitos que ustedes. ¿En qué año lo escribiste? Lo escribí hace un montón, en 1993 o 94 y se publicó en el 95, hace ya 27 años. Un montón. Hola. Sí. Acá, una pregunta. Dale. ¿Cuál es tu libro o novela más exitoso que has tenido? Y mira, exitoso es relativo. En cuanto a ventas, por ejemplo debe ser uno de los que más. Y en general los que tienen que ver con las efemérides, lo que les conté antes, ¿no? El de Belgrano, el de San Martín, el de la Declaración de la Independencia. Y después hay otros éxitos, que es mucha lectura a través de los años. Por ejemplo, El monstruo de las frambuesas, que fue mi primer libro, todavía se sigue leyendo y eso es una especie de éxito para mí. Dale. ¿Cómo sabés que censuraban las cartas que le enviaban los combatientes a sus familias? Lo leí, eso investigué y pasaba eso. Tenían un servicio dentro de los diferentes regimientos que abría las cartas y las leía. ¿Y censuraban la mayoría de las cartas? Sí, censuraban todo porque no, digamos, escudándose por un lado en que no hubiera secretos de guerra, que por ahí ponerle a alguien de inteligencia del ejército inglés se enterara de algún detalle importante, pero también yo supongo para que no se supiera lo que estaba pasando con la comida, con el abrigo, etcétera. Hola, hola. Hola. La pregunta es si jugaste en un club de fútbol así de chico. Jugué en la Quinta, en Alvarado, de Mar del Plata, y en River, de Mar del Plata. Pero era bastante tronco, por eso escribo. Jugaba de 4. ¿De 4? Sí. Guau. Es el puesto más fácil. El que no juega muy bien lo ponen de 4. Hola. ¿Vos jugás de 4? Decime, a ver. ¿Es verdad que estudió cinematografía? Si estudié cine, sí. Estudié cine en la Escuela de Cine de Avellaneda. Egresé. Nunca me dediqué. En la mitad de la carrera grande, o sea, fue una carrera de adulto.
En la mitad de la carrera publiqué mi primer libro, cuando estaba terminando ya estaba el segundo, y bueno, me sirvió para escribir, pero yo lo que digamos, influyó en mi escritura, pero no me dediqué al cine para nada. ¿Y por qué quisiste estudiar esa carrera? Porque lo que yo hacía era escribir. Entonces lo que quería era estudiar algo que tuviera relación. No había una carrera de escritor. Podía haber estudiado historia, podía haber estudiado, no sé, dramaturgia. Se me ocurrió cine porque me gusta mucho el cine. Pero no... Me di cuenta que a esa edad, ya tenía como 30 años, era difícil empezar. De tener que hacer meritorio, tirar cables, ir a cualquier hora a una filmación. Yo era maestro, yo trabajaba todo el día, no daba para ir a la noche al Puente Avellaneda a hacer una película. Entonces no era para mí. Sí me sirvió para escribir, me encantó estudiar. Gracias. De nada. Hola, hola. Allá atrás, sí. Tendría que haberme traído los lentes de ver de lejos, así que yo veo como manchas de colores. Así que sí. En la última, en el final, que le pregunta Leo a Lili si quiere ser mi novia, sí. ¿Dice que sí o que no? ¿O es imaginación? ¿Qué te parece a vos? A ver. Para mí sí, pero es imaginación. Claro, queda ahí. Él le pregunta y la novela termina ahí. Le venía tirando onda hace un año, así que si le dice que no, para decir, escuchame, Lili. Encima que se lo dice en medio de la ronda con todos los compañeros, yo creo que le va a decir que sí. Después, si anda el noviazgo dura, piensen que tienen 12 años, va a ser, como ustedes, 11, 12, los noviazgos duran poquito, pero bueno, por ahí pasan el verano de novios. Y otra, que si vos haciendo el cuento lo relees muchas veces. ¿Tipo? No. Haciéndolo. Claro. Sí, mucho. Mi método es ese. Pensé te dije que no porque pensé que una vez que lo hago ya no lo leo más. Pero mientras lo escribo, mi método es ese. Yo voy retrocediendo. Ponele que estoy en el capítulo 8, leo los del 1 al 7, como tomar carrera, y voy corrigiendo, cuando llego al 8, sigo. Y al día siguiente o a los 2 días, cuando emprendo el 9, leo del 1 al 8. Por eso al final se hace más lento, porque tengo que leer todo el libro. A veces me salteo algunos, pero agarro 4 o 5 capítulos anteriores y leo. Así que cuando lo termino, está leído 500 veces. ¿Sí? ¿Qué carrera te hubiera gustado hacer si no fuera la de cinematografía? Bueno, después de cine estudié edición. Y esa sí la terminé y ejerzo, digamos. Soy profesor en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras y edito libros para la editorial Amauta y para la editorial Crecer Creando. Esa carrera me encantó. Si no hubiera sido escritor, seguramente, además de la docencia, me dedicaría fundamentalmente a editar libros. Sí. ¿Harías una película sobre el libro? Yo no, pero me encantaría que alguien la hiciera. Yo le regalo el guión, los derechos, me encantaría. Pero, y si me lo quieren comprar, mejor, ¿no? Pero no, yo no filmo. No sé, no tengo ni idea. Pero me encantaría, que o cualquiera. La verdad que es uno de los sueños que me gustaría haber cumplido, es que un día un cuento o una novela mía esté hecha una película. ¿Dónde estamos? Allá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente te toma hacer un cuento? Un cuento bastante menos que una novela, ¿no? Un cuento que es corto, por ahí depende. Porque si es un cuento para chicos chiquitos, por ahí en 2, 3 días lo terminé. Lo escribo de una sentada, después lo corrijo. Una novela me toma meses. Me quedé con una duda.
Dale. Cuando terminé de leer la historia, que es que al principio, cuando aparecen las dos cartas de Lalo, una carta para la familia en general y una carta específicamente para Marcela, me quedé con la duda de qué decía la carta, porque Marcela sale re emocionada del cuarto, tipo automáticamente ve la carta, se encierra y después sale re emocionada. ¿Qué decía? No sé, ¿qué diría? Sí, supongo que cosas de enamorados, son pareja. Y no sé si ya estaba blanqueado, no me acuerdo mucho. Entonces, él hace una cosa como más legal, de mandarle la carta a toda la familia, y después le manda la carta que escribe con más el corazón, digamos, a su novia. Y si ella se emociona, debe ser una linda carta, pero no la escribí, así que no sé. Sí. Una pregunta. Acá al fondo, al fondo. ¿Dónde estás? Perdón. Ya, otra vez. Sí. Una pregunta. Sí. Si vos hubieras ido a Malvinas, sí, tendrías que escribir Las sonrisas perdidas, ¿vos serías el protagonista o serías un personaje aparte? Y qué sé yo. La verdad es que no, es muy difícil contestarte eso, pero que yo sepa, no hay ningún excombatiente que haya escrito ficción, sí sus historias. Así que supongo que se contaría en primera persona y más como una cosa de testimonio personal que como una novela. Así que sería en primera persona. Sí. ¿Dónde? Acá, dale. En la portada del libro, de Sonrisas Perdidas, está como hecho con plastilina, sí, ¿no? Tiene que ver algo, como que tiene que ver como con la portada del libro de Federico Lorenz, de Postales de Malvinas, porque también está como hecho con plastilina. Tiene que ver, eso es la línea de la colección histórica de Norma. Todos los títulos los ilustra en las tapas Juan Pablo Zaramela, que es cineasta, hace stop motion con la plastilina, y hace estas maravillas. La tapa de Postales es lindísima, y hay toda una colección, una novela sobre Güemes, una de San Martín y muchas más, todas ilustradas en la tapa por Zaramela y en los interiores por otros ilustradores. Bueno, las cartas, las cartas que manda Lalo al final de un capítulo, que creo que serían las cartas de la terapeuta, no, las cartas de la terapeuta, lo que dice la terapeuta, ¿cómo se te ocurrieron? Bueno, creo y leí que una de los consejos, no solamente para los chicos que estuvieron en una guerra, que suele usarse en terapia, es tener un diario, contar, sobre todo para gente que está muy trabada, que no puede decir lo que tiene ganas de decir, se le aconseja que escriban. Entonces a mí se me ocurrió que la terapeuta le aconseja que haga eso, y a mí me servía para que nosotros pudiéramos leer lo que le escribe. O sea, había que tener una excusa. La excusa podía ser un diario íntimo, que es difícil que en la guerra sobreviviera y que los soldados pudieran escribir un diario, o esta especie de cuaderno posterior, que es un consejo de la psicóloga. Mario, Sí. Perdón, me agarré. Yo a veces escribo así, tipo, no libros, pero cuentos así, realistas, de terror, etc. ¿Un consejo para mejorar? Muy bien, qué lindo que escribís. Primero que nada, mucha lectura, ¿sí? No es imposible que un músico haga música si no escucha música, es imposible que un cineasta
no vea películas y es imposible que uno sea un buen escritor si no es buen lector primero. Así que mucha lectura. Y después trata, ahora sos chico, estás jugando, te divertís, pero si seguís, no te conformes con lo primero que se te ocurre, ¿sí? Corregí. Cuando una vez que uno se enamora de la corrección, es cuando encuentra el gustito a ser de verdad escritor. Si uno es, y ya lo escribí, salió y ya está, y bueno, es más amateur, pero a la larga todos los escritores corrigen 1000 veces las cosas porque siempre se puede ir mejorando. Muy bien, adelante. Acá. ¿Dónde? Ajá. En la parte que a Lalo le dicen papi, sí. ¿Se te ocurrió de alguna manera el correntino, la parte del correntino, era un amigo tuyo? ¿Cómo te inspiraste en el correntino? No, es un personaje posible de los tantos soldados que quedaron allá. Tenía que pasar, o sea, no podía... Tenía que mostrar o contar que alguno cercano a Lalo que no volviera, así como cuenta uno que vuelve sin una pierna, porque es la guerra. Y bueno, se me ocurrió este correntino que es buen pibe y que lo matan. Gracias. Perdón, les cuento a los chicos, vamos a hacer 2 preguntitas más y ya vamos acercándonos al cierre. Vos cuando eras chico, ¿qué carrera querías estudiar? ¿Qué te planteabas? Nada que ver, quería estudiar veterinaria. Me gustaban los animalitos, tenía perro, tenía gato, leía un libro que se llamaba Vida Animal, que me encantaba, o sea, el lector era, pero no se me ocurría que fuera escritor. Esto me parece que es una ventaja de la época. No, ningún chico como el compañero se hubiera animado a decir yo escribo, quiero ser escritor. Ahora sí, por suerte. En esa época, ¿qué querés estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y decíamos médico, abogado, veterinario o futbolista. A nadie se le ocurría director de cine o no sé, pintor o escritor. Yo quería ser veterinario. ¿La última? La última, tiene que ser muy buena, ¿eh? Ahí está el del medio, mirá qué compromiso, a ver. Si ya tenés, ¿cuál va a ser el título de tu libro con Federica? Ah, mirá, linda pregunta para terminar. Una posibilidad es que se llame, como siguiendo la línea de su libro, pero esta vez firmado por los dos, Postales de la Democracia. Puede ser, porque va a ser un libro de ficción y de no ficción, mezclado, conmemorando los 40 años de que los argentinos recuperamos la democracia en el año 83. Bueno, yo agradezco mucho, la verdad que montones de preguntas y todas muy buenas y una atención increíble. Les agradezco mucho a los 3 grados, 6 grados, los que hayan sido de las 3 escuelas. No sé si tenemos tiempo después de que le firme los libros, los que quieran que le firme, o lo hacemos en otra parte. Está bueno. Estamos como a minutitos, como quien pueda lo definirá la docente o el docente, para ver cómo, claro, porque cómo su vuelta. El micro y la vuelta. Claro. Muy bien. Pero hay una historia que queríamos compartir que nos pareció recién muy significativa. Y es la historia de una de las escuelas. Tuvimos la oportunidad de escuchar solo la historia de una de las escuelas, porque recién el ingreso fue como medio urgente. Entonces, charlando con una de las escuelas, la escuela Nuevos Aires, nos contaron como todo un proceso, una aventura, una historia, que fue el llegar acá, que fue el llegar acá no el día de hoy, sino el llegar acá en todo un proceso de varios tiempos, que nos gustaría invitarlos a que nos lo cuenten y que uno de los chicos, ¿qué se llama?
Francisco se ha ofrecido a contarnos, así que le vamos a dar la palabra a Francisco de la Escuela de Nuevos Aires, que nos va a contar algo de lo que fue acercarse al libro. Genial. Bueno, nosotros hace un par de meses, ya por abril, por las fechas más históricas de Malvinas, empezamos con el proyecto y estuvimos preparando hace un par de días un acto en el cual relatamos con un poco de comedia, ¿no? Un poco de romper la cuarta pared, la historia anterior y posterior de la guerra de Malvinas, del tema Malvinas, con las usurpaciones inglesas, francesas y el resto, y no hubo mucho más. Bueno, la verdad no sé, no tenía nada planeado para decir, no sé qué podría decir. Te acompaña la señora. Muy bien, Francisco. Y también en una parte del acto vamos a leer un pedacito de la página 95. Ajá. Y es básicamente eso. ¿Qué hay? Pues no me acuerdo la página. ¿Qué dice? La parte de Lalo cuando cuenta que cuando se vio el espejo, tipo decía muecas, tipo que no se le conocía, esa parte. Buenísimo, bueno, me alegro mucho y se los agradezco. Sí, no, te sumo un poquito más. Te preguntaron mucho por Federico porque también vinimos a la charla con Federico. Con Fede, bueno, y es un proyecto en realidad de ciencias sociales. Le sumamos desde la literatura la lectura de de estos dos libros. Nada, estuvieron re entusiasmados. Yo creo que por lo que preguntaron de todas las escuelas estuvieron entusiasmados y entusiasmadas. Sí. Bueno, pero nada, queríamos contarte que vamos a leer como a toda la escuela, a todas las familias, una partecita, obviamente diciendo que es tuyo y bueno, nada. Genial, bueno, muchas gracias, me encanta. Bueno, no, también, como vinimos 2 veces acá, sí. Los chicos gestionaron y prepararon un kiosco para juntar la plata para el micro, o sea que hay todo un detrás de escena importante para llegar acá. Muy bien, bueno. Otra cosa que hicimos, lo último, ¿sí? Como les gustó tanto la parte del discurso de Marcela, preparamos una actividad de escritura que era pensar que Leo tenía que dar un discurso pero de 7º grado, que es el grado en el que ellos están, y bueno, tuvieron que ponerse en personaje y pensar el discurso y escribirlo, así que bueno, la lectura de tu novela motorizó esas escrituras. Espectacular, bueno, te agradecemos. Genial. No, yo les agradezco a ustedes la lectura y todo el trabajo y que se hayan puesto a vender cosas para poder venir, bueno, genial, todo genial, muchas gracias.